Argentina no tiene empresarios idiotas, ni empresarios. Hay una caricaturización de lo que es el empresario argentino. Nosotros tenemos las manos del gobierno encima nuestro, las manos nuestras atadas porque nos sopapean todo el tiempo. Y después de todo esto, nos suben el nivel del agua. Es un cisne negro, significa que cuando aparezca va a ser obvio que era él. Puede ser este mismo gobierno que después de fracasar, el empresario argentino, como ve que su empresa no va a valer nada, porque esto acumula un pasivo laboral, el empresario sabe eso desde el primer día, empieza a sacarle dinero a la empresa. Ese dinero es la salida de capitales que desde los años 80 fluye hacia el exterior, de 20, 25, 30, 35 mil millones de dólares cada año. La revolución viene de cambiar un sistema. Y como gente inteligente, capaz, que vino a bajar el gasto público, no lo pudo hacer. Y la realidad es que no lo puede hacer porque en el origen del problema está el sistema impositivo que empezó a delinearse en 1810, sí, probablemente antes. Piensan que yo soy proteccionista, yo no soy nada proteccionista. Es muy interesante escuchar gente que no sabe, que no leyó el libro, que se creen que son liberales, digamos, de pacotilla, a una persona muy conocida en el mundo liberal. Le dije, dame 3 ejemplos de países liberales que para vos son admirables. Me dice Singapur, Hong Kong e Irlanda. Y yo lo miro y le digo, me estás corriendo. Suiza es industrial, Austria es industrial, Dinamarca es industrial, Suecia es industrial, Finlandia es industrial, Corea del Sur es industrial, Japón es industrial, Brasil hoy está siendo industrial. Si querés el ejemplo en el mundo más alto que hay sobre este tema es Suiza, el cantón. La gente no es más honesta que en la Argentina. Lo que pasa es que no pueden ser deshonestos. Bueno, bienvenidos. Hoy voy a hacer una nueva entrevista como parte de este ciclo de entrevistas que estoy haciendo en mi canal, A Contracorriente. En esta oportunidad voy a estar entrevistando a Teddy Karagossian, que es un economista y empresario argentino, es presidente de la hilandería ATN Amplatex. Escribió 2 libros que hoy son muy relevantes, Revolución Impositiva y Mochila Argentina. Es el creador de la Fundación Proteger, de Asistencia y Desarrollo de la Agroindustria Textil y de Indumentaria de la Argentina, y miembro de varias organizaciones empresariales y ONGs. Publicó numerosos artículos en diarios, revistas y redes sociales e hizo presentaciones en radio y televisión sobre impuestos y cuestiones empresarias en las cuales es experto. Bueno, desde ya, Teddy, que te quiero agradecer muchísimo por esta oportunidad de conversar. Mi canal es un canal nuevo y bastante modesto, que tiene pocos suscriptores, así que mi agradecimiento es doble por eso, porque es fácil seguramente conseguir una entrevista contigo siendo un gran medio de comunicación o un gran canal de YouTube, pero bueno, esto habla mucho sobre tu generosidad y sobre tu interés en comunicarte abiertamente con todo tipo de personas, así que desde ya estoy muy agradecido con vos por esta oportunidad. Quería hacer una breve introducción que después iba a dar pie a las preguntas. En septiembre del 2019, antes del inicio del mandato de Alberto Fernández, Teddy escribió un libro llamado, como dije antes, Revolución Impositiva. Y no recuerdo exactamente en qué momento me hice con él en formato digital, pero lo que sí recuerdo es que hubo 3 cosas que me llamaron particularmente la atención. La primera es que, como empresario argentino, Teddy es bastante conocido y criticado por el mainstream, y cuando leí su libro, su visión liberal de la economía contradecía todo lo que había leído o escuchado de él. La segunda fue el enfoque de las reformas que proponía, planteándolas desde la perspectiva de cada uno de los actores de la economía, empresarios, pagadores de impuestos, intendentes, empleados, jubilados, algo que nunca había visto en ningún libro y que me parece un abordaje muy disruptivo, porque eso habla de que comprende mucho cómo se manejan los incentivos de cada uno de los agentes económicos. Así que me pareció un abordaje de la escritura de un libro, y en especial de un libro o de libros tan relevantes para la realidad de la actualidad argentina, que me gustó muchísimo. Y la tercera fue que en su libro describe con precisión y sin titubeos la secuencia de reformas antes de finalmente poder abrir la economía y competir con el mundo. Y acostumbrado a leer hasta el hastido que los empresarios argentinos, que muchos les dicen y les decimos, cabe hacer el mea culpa, empresarios en muchas oportunidades, quieren seguir estando cerrados al mundo, leer Apertura me hizo creer que tal vez la visión mainstream del empresario argentino tiene más tintes
ideológicos y partidarios que de realidad, y todas estas generalizaciones que uno suele hacer, y repito, me hago cargo también, puede que no sean, que tengan tanta correspondencia con la realidad. No es novedoso que la mayoría de los ciudadanos odian al que genera riqueza, especialmente en un país que está tan sesgado hacia la izquierda, hasta el socialismo, pero sí es novedoso que uno de los empresarios que es tan criticado recoja el guante y escriba 2 libros de corte muy liberal, además de expresarse públicamente para defender y difundir estas ideas, ¿no? Así que bueno, ahora sí doy pie a las preguntas. Obviamente que antes de eso podés hacer tu descargo, ¿no? Pero más que nada quería preguntarte cuál fue tu motivación precisamente para meterte en este barro y escribir estos libros que hoy son tan actuales y que creo que son tan oportunos. Bueno, en realidad te agradezco la oportunidad porque hay una caricaturización de lo que es el empresario argentino, como también una caricaturización de lo que es el político argentino e inclusive el ciudadano argentino, donde por simplificación extrema se generan errores muy graves. Primer concepto. La Argentina no tiene empresarios idiotas, ni empresarios. De hecho, los empresarios argentinos cuando salen al exterior, o los managers argentinos cuando salen al exterior, son entre los mejores pagos, en los que más en proporción avanzan. Están los indios, pero ellos son 1.000 millones, así que en proporción, digamos, a los indios. Y la característica del empresario argentino es la adaptación. La protección no es al empresario argentino, sino es al empresario como recaudador de impuestos argentino. La protección de la Argentina no es para que sobrevivan empresarios, que no es así, ya que cada vez hay menos. O sea que mal puede uno decir que la industria textil está protegida si cada vez hay menos empresarios textiles, sino que es para que los que existen todavía sigan generando empleo y sigan generando impuestos para que el gobierno, digamos, después con esos impuestos los malgaste como los está malgastando. Cuando me di cuenta que esa caricaturización inclusive era hecha por gente inteligente, me di cuenta que lo que estábamos era ante un error sistémico y me puse a estudiar la historia argentina y el funcionamiento verdadero de la economía argentina. No el que debiera ser, no el que dicen las teorías económicas sobre cómo funciona Estados Unidos o Inglaterra o Francia o Singapur, sino cómo funciona en realidad el sistema argentino, y ahí es donde, utilizando teoría económica, si querés, pero teoría en realidad de diferentes mundos, utilicé lo que se llama el lenguaje de sistemas dinámicos para graficar la totalidad del sistema argentino en ese momento, digamos en 2019, del sistema impositivo y la relación entre privados y público, utilizando un lenguaje que, si bien es conocido, es poco practicado. El lenguaje que la quinta disciplina Peter Senge desarrolla y con quien en los 90 habré hecho 3 o 4 cursos, digamos. Y esto me llevó a comprender la economía argentina de un modo muy distinto. Tan distinto que, para serte honesto, aún viéndolo la gente no llega a comprenderlo porque está tan imbuido de lo que le dicen que es la Argentina que no llega a comprender lo que es la Argentina y lo que saben, porque cuando le preguntás, todos saben. Y para dar un ejemplo concreto de lo que estamos hablando, Mariano, todos sabemos que la emisión causa inflación. Y todos sabemos que la emisión es producto de un déficit, del déficit del Estado. Todos sabemos que los impuestos más no pueden subir. Y todos sabemos que el gasto público son la sumatoria de salarios pagados, de jubilaciones pagadas y de subsidios pagados. Lo que la gente no logra comprender es cómo llegamos a este punto y por qué. Ya en el 2019, digamos, había pasado fracasado el gobierno de Macri, y cómo gente inteligente, capaz, que vino a bajar el gasto público no lo pudo hacer. Y la realidad es que no lo puede hacer porque en el origen del problema está el sistema impositivo que empezó a delinearse en 1810 y probablemente antes, que es un sistema impositivo que impone sobre la generación de valor agregado y no sobre la tenencia de riqueza. Y ese problema no está resuelto ni hoy ni ayer, y el libro Revolución Impositiva trabaja sobre cómo cambiar el sistema impositivo de un sistema basado en impuestos sobre el consumo a un impuesto sobre la tenencia de bienes. Y debo decirte que cuando lo escribí, ya había leído los 3 libros de Piketty,
con quien no estoy de acuerdo, porque él propone un impuesto muy grande a la herencia, y yo digo, mejor que imponer sobre la herencia es imponer sobre la propiedad, que es la mejor variable proxy de la herencia y de lo que él sostiene, que es el origen de todas las riquezas del mundo. Así que, digamos, para empezar, livianito. Para empezar, livianito. Bueno, una de las cosas que llama la atención y que normalmente las personas solemos ver las consecuencias, pero difícilmente sepamos identificar las causas que generan esas consecuencias. Cuando hablamos de la industria argentina y vemos que se venden productos a un precio mayor que sus homólogos extranjeros, se podría pensar que el grado de mecanización de la industria argentina es muy inferior al del resto del mundo. Voy a dar un ejemplo bien concreto. Antes de hacer esta entrevista, me metí en la página de internet de Carrefour en Argentina y en la página de internet de Carrefour de España. Más allá de que posiblemente el origen de los productos sea diferente, pero al final de cuentas el precio final de los productos es muy, muy diferente. ¿Qué quiero decir? Busqué una remera manga corta, cuello redondo de hombre, negra, lisa, allá y acá. Yo estoy en España. Allá cuesta alrededor de $10, permitime la licencia al dólar, digamos, MEP, y acá cuesta $4.45. Estimativamente cuesta el doble. Entonces, ahora formulo la pregunta. Hablando de la industria en la cual sos experto, específicamente en la industria textil, para no irnos por las ramas y eventualmente que después, digamos, quieran desacreditar tu explicación diciéndote que te metiste en una industria de la cual no dominás el tema. ¿Cuántas prendas por unidad de tiempo se pueden producir en Argentina con la tecnología actual versus el país más puntero del mundo? Yo supongo que podría ser China o Bangladesh o Malasia, que es de donde veo que vienen las prendas acá, pero vos, por favor, me gustaría que nos explicaras eso. Es decir, ¿realmente hay una diferencia en la productividad del equipamiento que tiene el empresario argentino, específicamente en lo textil, para no hablar de cualquier cosa, que pueda explicar esta diferencia tan monstruosa? Sí y no. Por ejemplo, las máquinas que tengo yo en mi fábrica, la electrónica que tengo yo en mi fábrica, es la misma que tienen hoy los chinos. La fábrica que tengo para hacer hilado, para hacer tela, e inclusive la que tengo para confeccionar. Ahora, en China hace 30 años que vienen haciendo lo mismo ininterrumpidamente sin que haya el péndulo ido de un lado al otro, mientras que en la Argentina yo no tengo operarios que en realidad, rectifico, anteayer mi hijo estuvo dando los premios por 45 años, por 40 años, por 35 años, por 30 años, por 25 años, de gente que trabaja en mi empresa, pero en la parte de confección, que es la parte de mano de obra intensiva, rara vez hay una empresa que tiene tanta antigüedad, gente con tanta antigüedad, justamente por el efecto del pasivo laboral, que es el objeto de mi segundo libro. Pero cuando vos compras en Carrefour Francia, el margen de contribución del local de Carrefour Francia primero es distinto al de la Argentina. El de los servicios de Argentina son más altos. ¿Por qué? Primero, porque Carrefour en Argentina también tiene costos altos de procesamiento, de funcionamiento, porque también Carrefour Argentina cobra impuestos para el Estado, hace trámites para el Estado, y así que los servicios en Argentina son muy caros, los de Carrefour. Imagínate que vender una remera de $10 le debiera dejar un doble de premio por remera vendida, y Carrefour trata de ganar en porcentaje de la remera vendida. Es un fenómeno. El segundo es el costo financiero de Carrefour. Para poder vender esa remera es más cara. En tercero, el servicio del Estado del producto que se vende en Carrefour es más caro. En cuarto lugar, el transporte del producto que llega a Carrefour es más caro porque no tiene competencia argentina. Imagínate que Carrefour en realidad en la Argentina compra un producto y lo paga después que lo cobra. Así que Carrefour en realidad cobra lo que cobra, cuando en realidad hasta en el estante se lo pone la leche se la pone el proveedor porque tiene repositores, el cliente lo saca del estante, la única persona que paga a Carrefour es el cajero, la gente de marketing, así que la publicidad también que hace Carrefour
es más cara que la que hacen en Francia. Todo esto para explicar, digamos, que el primer concepto es el producto de la Argentina. No sale más caro manufacturarlo en la Argentina, sale No más sale más caro caro. manufacturarlo, no. O sea, en cantidad de horas hombre que se hacen en China contra cantidad de horas hombre que se hace en Francia o en Estados Unidos, la cantidad de horas hombre es igual, o Brasil o Perú. La diferencia puede ser un 10, un 20% de un salario que aún así es más bajo el salario nuestro que el chino hoy, digamos. Pero aún así los costos no dan. ¿Y por qué no dan? Porque en la compuesta del valor del producto que se vende a $10, casi $6, yo te diría casi $7 de los $10 van al Estado de forma directa e indirecta. ¿Por qué? En forma directa, el 50% del precio, 50% del precio significa 100% por encima del costo. Es decir, un producto que se vende a $10 costó 5 y tiene 5 de impuestos en la Argentina. Esto ya está demostrado hasta en el agua que se vende, en la Coca-Cola que se vende, en el pan que se vende ya. En el limón que se vende, el 50% del producto ya son impuestos. Imagínate en textiles que para llegar a Carrefour pasa por 10 manos. Pero vos tenés que pensar que un operario mío que trabaja en una fábrica y que compra en Carrefour, cuando consume, está consumiendo 50% de impuestos. Si se eliminaron los impuestos y ese producto en vez de valer 10 valiese 5, mi operario podría consumir muchos más de esos productos, con lo cual mis costos de producción bajarían por aumento de demanda, ¿está bien? Si vos le sumás a que el 50% del precio son impuestos, el factor de que si yo aumentase mi volumen podría bajar mi costo, porque en realidad podría distribuir los costos fijos en mayor volumen, y si vos le sumás que si mi operario no costase tanto vivir, digamos, podría educarse más, podría consumir más, pero además podría yo quizás hasta pagarle menos, porque con menos estaría más satisfecho. La sumatoria de todo eso hace más del 70% del precio de la Argentina plausible de bajar, de eliminar los costos sobre el consumidor. Ahora uno dice, bueno, pero ¿qué importancia tiene eso? Tiene toda la importancia, porque como yo no puedo ser rentable aún vendiendo a 10, el Estado termina empleando a toda la gente que las empresas no estamos tomando. Y entonces el fenómeno desde hace muchos años, yo te diría desde los años 80, es que la cantidad de gente trabajando en el Estado, subsidiando por el Estado, y jubilado, por supuesto, cobrando del Estado, ha ido aumentando en proporción a la población que trabaja en una empresa privada. Y ese fenómeno de ningún modo ha cambiado, ni siquiera hoy con un gobierno liberal. Entonces, a lo que a vos te llama la atención de que yo sea liberal, yo te diría que casi no conozco de una empresa que sea proteccionista, porque las empresas proteccionistas son distintas, digamos. Hace rato que ese concepto caricaturesco, digamos, no existe. Lo que queremos las empresas es que nos saquen las manos de encima. Lo que no podemos hacer es tener las manos de encima y luego competir con las manos atadas atrás, encima, digamos, con gente que en otros países no paga impuestos, no se exportan impuestos o se trae de afuera, digamos. Y si a eso le agregamos gobiernos populistas por izquierda o por derecha, bajan el tipo de cambio y encima, digamos, tienen dólares diferenciados para importar. O sea, nosotros tenemos las manos del gobierno encima nuestro, las manos nuestras atadas porque nos sopapean todo el tiempo. Y después de todo esto, nos suben el nivel del agua, digamos, porque nos hacen competir con dólar subvaluado. La verdad que yo te diría que el nivel de empresariado argentino es tan alto, volvemos sobre el origen, que son apreciados en todo el resto del mundo, salvo en la Argentina. Sobre esto que decías antes y explicabas sobre cómo se modificaría virtuosamente la ecuación si el peso del Estado no fuera tan asfixiante, creo que te faltó, por favor permitime la licencia, no intento corregirte ni mucho menos, que si vos pudieras realmente ser más competitivo y pudieras producir a un costo más parecido al de los países más punteros, podrías exportar.
y por lo tanto No, tus mercados serían aún más grandes y podrías tener mayores economías de escala todavía. por supuesto, y gracias por marcarlo, digamos. En realidad el concepto mío es, imagínate si nosotros somos sobrevivientes, digamos, con estos valores, la eliminación de impuestos, sobre impuestos, es decir, la segunda o tercera derivada, hace que los costos de la Argentina podrían ser bajísimos. Porque vuelvo a repetir, porque somos tan sobrevivientes, somos muy eficientes. Mi secretaria, que está acá al lado mío, es secretaria de 5 o 6 personas en la oficina. Y nosotros tenemos 1.600 empleados. ¿Dónde tengo un gasto de más? Yo no tengo chofer. Es cierto, digamos, tengo algunos perks, digamos, pero la realidad es que uno va a Europa y la gente almuerza durante 3, 4 horas. Acá nosotros almorzamos en la oficina. Nuestras fábricas no tienen sobrantes de personal, no tienen gente que estemos pudiendo preparar para las siguientes generaciones porque no nos sobra nada. No tenemos espacios que sobren en la fábrica, tenemos 200.000 metros cuadrados, es decir, yo tengo 20 manzanas de personas y máquinas llenas de máquinas porque yo no puedo tener el lujo de tener espacio al cohete. Ahora, no soy competitivo porque mi empresa no es competitiva o eficiente, o yo no soy competitivo porque el Estado me asfixia. Y de ahí es que ha venido el origen de querer escribir el libro y que se llama revolución impositiva porque no basta con un cambio, no basta con bajar un impuesto. La revolución viene de cambiar un sistema, y vuelvo a decir que empieza en 1810 con un impuesto de un país unitario, pero de gasto federal, que llevado al día de hoy hace que lo que falte en definitiva, y esa es la tesis del libro, es que mientras no se cambie el factor de que no hay correspondencia fiscal en la Argentina, no va a haber posibilidad de bajar el gasto público. ¿Por qué? Porque cuando bajamos el gasto público a través de bajar salarios del Estado o bajar jubilaciones o eliminar subsidios sin resolver este problema, el problema se agranda porque como los empresarios aún así, porque no cambió el sistema, no vamos a emplear gente, lo que vamos a tener es un nivel de subsistencia a un nivel más bajo que va a empeorar el gasto público como lo empeoró a finales del sería el siglo XX, digamos, el gobierno de Menem, donde teníamos casi 25% entre desocupación y subocupación, que se convirtió en el gasto público de Kirchner, que se convirtió en el aumento de gasto del Estado, digamos, con Mauricio Macri, porque en realidad lo que sucedió fue un aumento de la proporción de la gente que necesitaba el gasto del Estado porque quedó desempleado con Mauricio. Entonces, si vos no cambiás el deseo del empresario de querer emplear, y eso solo puede ser sacándole la mano de encima, no promesas de que lo vas a bajar, sino efectivamente bajándole, yo no veo ninguna posibilidad que el país crezca siquiera con el RIGI, porque el RIGI, al no pagar impuestos casi localmente de esas empresas, y por ser ultra capital intensivas, digamos, el porcentaje de mano de obra que van a generar de empleo es muy bajo, digamos, y no es suficiente para generar. Hasta te diría que empeoran la situación porque generan lo que se llama el fenómeno holandés, la enfermedad holandesa, donde entran muchos dólares, pero se genera muy poco empleo, aumentando significativamente la riqueza de los ricos y bajando el ingreso de los pobres. Genera muy poco empleo en el sector privado porque es capital intensiva. Capital intensiva significa que vamos a traer Caterpillar, vamos a traer máquinas carísimas del exterior, vamos a traer electrónica del exterior, vamos a traer tecnología del exterior, vamos a transferir a precios regalados porque van a dejar las ganancias en el exterior. Es un negocio que es extractivo, digamos, y que en el mundo se utiliza. Los chilenos lo usaron para alimentar su sistema, digamos, de fuerzas armadas, pero en definitiva era bajar el gasto público. Y los árabes utilizan para poner universidades, alimentar su población, digamos. Y la Argentina va a hacer justo lo contrario. ¿Vos crees que va a sacar provecho de esa renta, digamos, para seguir financiando una estructura Gasto estatal público. elefantiásica? Sí y no. Sí, porque es lo que va a hacer, digamos, y no porque va a ser poca plata, digamos.
Así que las empresas tradicionales vamos a tener que seguir siendo sometidas por el Estado, porque en realidad el problema va a acrecentarse de desocupación, no bajar la desocupación. Bien, te quería hacer una pregunta más que no está relacionada intrínsecamente con tu libro y después sí quería que abordásemos los temas del libro porque me parece tremendamente interesante cómo lo planteas y quería avanzar sobre temas específicos que me parece que son muy constructivos. Y más que nada te quería correr de la coyuntura política, más allá de que por supuesto estás abierto a explayarte en lo que vos quieras, más que nada porque mi canal no habla de coyuntura política precisamente porque creo que si bien a vos te afecta directamente y es un tema que te importa muchísimo, la coyuntura política y la actualidad siempre nos distraen de las soluciones de fondo. Entonces trato de resistirme un poco a discutir la coyuntura porque creo que es ruido y que hay que centrarse en las ideas que funcionan, obviamente después hay que implementarlas, pero hay que centrarse en las ideas porque son las que a largo plazo van a hacer verdaderamente el cambio. Tengo una cita de Ayn Rand que dice: los empresarios son los hombres que deben defender el capitalismo, no solo como un sistema económico, sino como un sistema moral, y deben hacerlo tanto en su vida privada como pública, incluyendo la participación política. Mi libro de cabecera. Después hay... Eso es en la rebelión, eso está escrito en la rebelión del Atlas. En El Manantial, bueno, los dos son libros que son una oda al capitalismo y una defensa acérrima del generador de riqueza, que es el emprendedor, es el empresario, ¿no? Entonces, ¿conoces a Carlos de Pablo? ¿A Juan Carlos de Pablo? Bueno, muy sí. leído él, ¿no? Sí. Bueno, yo le di el primer libro, nunca había leído a Ayn Rand, yo le di el libro en los años 90 porque había visto que lo leía el entonces presidente de la Reserva Federal, que se me fue el nombre, digamos, que inclusive era amigo personal de Ayn Rand. Mirá vos. Bueno, entonces te quería preguntar tu visión sobre esta idea que no es solo de Rand. Rand lo expresó de esa manera, pero también Hayek se expresó en Camino de Servidumbre sobre este tema, sobre cómo es importante que las personas que creen en el sistema capitalista y se benefician en cierta manera del sistema capitalista utilicen su tiempo, su energía y su dinero también para defenderlo, ¿no? Para defender las ideas de la libertad. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, de hecho, vos lo sabés, hace 30 años que yo vengo hablando públicamente, pero como la gente tiñe lo que yo digo por lo que cree que es, digamos, se hace bastante difícil. Y si le agregás que tenés periodistas poco sabios, digamos, o gente con ciertos intereses para mostrar lo distinto, digamos, piensan que yo soy proteccionista. Yo no soy nada proteccionista. Lo que no se puede hacer, vuelvo a decir, es liberar todo con las manos atadas del empresario. Pero la definición de Ayn Rand, hay que ponerle, a la teoría económica de Ayn Rand, digamos, hay que ponerle realidad. Ayn Rand, que era objetivista, en realidad te doy un ejemplo. Es muy interesante escuchar a gente que no sabe, que no leyó el libro, que se creen que son liberales, digamos, de pacotilla, no saben que en el libro de Ayn Rand son todos industriales, no hay comerciantes casi. O sea, los que existen son industriales, la mujer es la que maneja los trenes, el hombre es el que hace el acero, digamos, y los otros son funcionarios. Lo que acá llamarías economistas serían gente de buena voluntad que no tienen la menor idea de lo que hace porque no tiene skin in the game, porque no juega con su propia plata, son recomendadores de cosas, digamos, pero ellos no ponen ni su plata ni su esfuerzo y recomiendan cosas de las que no tienen la menor idea porque en realidad son teóricos de pacotilla, como muchos de los economistas, digamos, que ganan dinero en la Argentina gracias a la inflación, pero ganan dinero gracias a la inflación recomendando cosas que nadie chequea si lo que dijo fue correcto o no fue correcto, digamos, o sirvió para algo o no sirvió. Esto para decir qué cosa, digamos. La teoría de Hayek, la teoría de Ayn Rand, finalmente debe fijarse con la realidad de un país. Nuestra realidad es distinta a la uruguaya, es distinta a la chilena, distinta a la brasilera, distinta a la de Singapur. A una persona muy conocida en el mundo liberal, cuando le dije, dame 2, 3 ejemplos, le digo, de países liberales que para vos son admirables. Me dice Singapur, Hong Kong e Irlanda. Y yo lo miro y le digo, me estás jodiendo. ¿Por qué? Me dice. Singapur es un país que creció
porque en Singapur se hacía el transbordo de la mercadería que Europa no permitía entrar China. Singapur cobraba el 1% por ese transbordo y empezó con eso. Luego ese dinero lo utilizó bien, le digo. Hong Kong era mercadería china que pasaba por Hong Kong y se convertía en inglesa. Era un curro, digamos, de Hong Kong, digamos, que es cierto que también tenía una producción, pero te imaginas que eran poca cantidad, un espacio chiquitísimo, y tenían inundado Europa porque entraba como si fuera inglés. E Irlanda es el curro, digamos, de estar en la frontera, digamos, de Europa y estar libre de impuestos, digamos, si las empresas van a generar... Perdón, inclusive el Estado es más grande que la Argentina, digamos, el Estado irlandés, en proporción de empleo, digamos. Entonces, vos ves que gente... y esta persona vive dando conferencias porque hizo buena guita en comprando y vendiendo acciones. Y me trata de enseñar a mí lo que debe ser producir, digamos. Un tipo que ganó por intermediación financiera, digamos, por la cantidad de errores que comete la Argentina, ganó fortuna, como mucha gente, digamos, que ganó fortuna, me explican a mí y explican a los industriales argentinos cómo debiéramos nosotros subir nuestra productividad. Si no fuera que además de vergonzoso nos está haciendo bolsa, sería para llorar, digamos, pero la gente los admira, digamos, porque claro, son gente que habla lindo, que tienen todo el día, digamos, para estar en la televisión hablando, y lo que sucede es que es más lindo lo que dicen ellos, porque finalmente, si fuera posible que todos viviéramos viajando a Miami con dólares sobrantes, sería bárbaro. Pero la verdad es que alguien un día va a tener que decir la verdad, es que hay que seguir trabajando, hay que trabajar en industria, en los servicios que están adosados a la industria. Otro economista muy conocido propulsó en la Argentina el ingreso universal. Dice, no, pero los servicios es lo que vale. Decime un país basado en servicios que tenga la población que tiene la Argentina, el territorio que tiene la Argentina, y que esos servicios no estén adosados a la industria que tiene ese país. Suiza tiene industria armamentística, tiene industria, digamos, procesan materias primas que vienen de otro país, pero industria relojera, tiene industria del chocolate. Y después está la industria del bancaria, porque han sido históricamente gente muy especial que el dinero, digamos, ha ido a caer ahí. Pero después España, un país que hoy está muy basado en servicios, en realidad es la rezagada de Europa, digamos. Es la que sobrevivió porque habiendo entrado en el mercado común, recibió fortunas de dinero del sistema europeo, pero sus mejores servicios están todos adosados a la industria. No, y Lo por mismo cierto, Italia, lo mismo Francia, lo mismo Inglaterra. Perdón, Inglaterra dejó de ser relevante el día que Margaret Thatcher le gana a los mineros y todas las industrias se empiezan a ir de Inglaterra. Francia está quedando desubicada. El país más importante de Europa, Alemania, es industrial. Italia del Norte es industrial. Suiza es industrial, Austria es industrial, Dinamarca es industrial, Suecia es industrial, Finlandia es industrial, Corea del Sur es industrial, Japón es industrial, Brasil hoy está siendo industrial. ¿Qué vamos a compararnos con Uruguay, que vive del dinero que llega de la Argentina? Perdón que sea tan enfático. me voy a saltear algunas preguntas para ir directo al grano y en vez de preguntarte ítem por ítem cada uno de los capítulos de tu libro, que obviamente va a ser extensísimo, para eso está el libro y le recomiendo a todo el mundo que lo lea, lo que te quiero preguntar es, bueno, básicamente sobre cosas muy concretas. En principio proponés una eliminación del IVA y pasar a un sistema tipo sales tax, como yo creo conocer, y por favor corregime si estoy diciendo una tontería, en Estados Unidos, que varía también según el estado. Otro tema... Dame un minuto, porque eso es importante. Mucha gente me dice, bueno, pero en Europa también hay IVA. El problema es que en Europa, el rico europeo y el pobre europeo consumen en el mismo lugar, y la diferencia entre el rico europeo y el pobre europeo es 20 veces. En Argentina es 50 veces, y el rico argentino consume en Europa, no en Argentina. Entonces, esto afecta al trabajador argentino, que es el productor, finalmente, con sus manos
es el que produce, y el rico argentino no aporta el IVA a la Argentina, es más, nos lo devuelven cuando viajamos a Europa. Entonces, el sales tax es más como el americano, que es el 6-7%, o si querés en algunos estados como New Jersey, de cero. Mi tesis es, y Estados Unidos es un país federal, y eso hace que cada estado define si lo que quiere es un impuesto de diferente tipo, el sales tax, o a la propiedad. Por ejemplo, en New Jersey, el impuesto a la propiedad es algo más alto, lo cobra el intendente, lo que sería el intendente para nosotros, no sé cómo se llama en España. Entonces Alcalde. la combinación de... ¿Cómo? Alcalde. El alcalde. La combinación de sales tax al 6-7% con un impuesto a la propiedad del 2% es más plata que 150 de los impuestos que se cobran en la Argentina. Y al eliminarse en la Argentina, todos sabemos, no sé de dónde es tu público, pero que se evade un 40, un 50%, el 21 ya pasaría a ser el 11 verdadero, y el 11 verdadero, y el 21 es pagado por todos los empleados que trabajan en el Estado, todos los jubilados y todos los subsidiados, así que la eliminación del IVA o bajarlo del 21 al 7 bajaría el gasto del Estado, porque el Estado podría pagar menores salarios, podría pagar menores jubilaciones y podría pagar menores subsidios. Y si le agregás que por producto de ese fenómeno aumentaría el empleo privado y subiría en salarios, el Estado dejaría de tener que ser el empleador de última instancia, el jubilador de la gente que no consigue trabajo, o el subsidiador de aquellos pobres que aún teniendo trabajo no pueden pagar ni el transporte ni el alimento. Es decir, la disminución no, la eliminación del IVA y el reemplazo por un final sales tax, impuesto a las ventas finales, simplificaría tanto las administraciones de las empresas, simplificaría tanto el sistema impositivo, eliminaría la necesidad de pasar de vender en negro, porque por el 7% no valdría la pena, digamos. Bajaría tanto la necesidad del Estado de generar empleo, que su recaudación sería muy superior al 21% actual. Sigo con otra pregunta y me voy como salteando y adaptando a las cosas que vos vas compartiendo para hacerlo lo más dinámico posible y que no sea tan acartonado. Hay una frase que es bastante popular que dice algo así como "No taxation without representation", y vos hablás de esto en tu libro, en donde haces hincapié en la idea que el tipo que recauda impuestos sea el que tenga que poner la cara. O sea, la idea de federalizar la recaudación de impuestos y que estos recaigan precisamente sobre los intendentes, los alcaldes, que es la unidad, digamos, administrativa más pequeña y por lo tanto que está más cerca de los ciudadanos. Y esta idea, si me permitís la nota, va muy en línea con varios autores que yo sigo, que disfruto muchísimo, por ejemplo Hans Hermann Hoppe, que tiene esta idea de una federalización extrema. De hecho, hay un meme de Hans Hermann Hoppe que está mirando el mapa de los Estados Unidos y pone cara mala cuando ve a los 50 estados de Estados Unidos y empiezan a achicar las unidades administrativas hasta que finalmente son todos puntitos y ahí recién sonríe, ¿no? Y el meme vale para precisamente la idea de vincular la imposición y la carga fiscal con personas concretas que se conocen entre sí, es decir, un vecino, y acá pasa bastante, por cierto, un vecino le conoce la cara al alcalde, puede ir a pedirle al alcalde una audiencia, de hecho se lo cruza en un festival que arman de, no sé, de la cerveza o medieval o cualquier cosa, y básicamente le puede decir cualquier barbaridad en la cara, ¿no? Entonces, eso tiene un peso enorme respecto de cómo el ciudadano de a pie puede controlar al poder y cómo, como contrapartida, el político tiene que rendir cuentas permanentemente sobre su gestión. Entonces, me gustaría si vos pudieras desarrollar más este tema. Esa es la base de la revolución, porque el ejemplo que di antes, dije, impuesto a las ventas finales cobrada por el intendente, el impuesto a la propiedad cobrado por el intendente. Ahora, ¿por qué cobrado por el intendente? Si querés, el ejemplo en el mundo más alto que hay sobre este tema es Suiza, el Cantón. Suiza, la gente no es más honesta que en la Argentina. Lo que pasa es que no pueden ser deshonestos. En la Argentina, y se sabe por un montón de cosas que han sucedido en Suiza, que no es este el lugar para decirlo.
Ahora, en la Argentina no hay correspondencia fiscal, es decir, que el intendente debe gastar todo lo que puede porque finalmente es como una exportación para él. Porque si gasta todo lo que puede, consigue traer a su intendencia dinero que es de otros que aportaron. Como el sistema no tiene correspondencia fiscal, lo mismo que hace el intendente hace el gobernador, y finalmente el presidente, para ganar votos, y porque necesita los votos del gobernador y del intendente, cede ante ese sistema de gasto. Y los que usamos los subsidios, el gasto público, la ciudadanía, como no tenemos una relación entre el impuesto que pagamos y lo que le pedimos, pedimos mucho más de lo que necesitamos. Ahora, si el intendente me cobra 2% sobre mi propiedad, pero mi propiedad sube 5%, porque en realidad el intendente, el alcalde, como lo llaman ustedes ahí en España, subió el nivel de educación, subió el nivel de seguridad, hizo que mi barrio sea más lindo, hizo la zona donde yo vivo sea más apetecible, y la propiedad sube 5%, en realidad es un win-win. Todos ganan y el impuesto desapareció como impuesto y se convirtió en un sistema, digamos, donde estamos cada 50 años volviendo la propiedad a la sociedad, Piketty, más que Piketty te diría, y al mismo tiempo estamos permitiendo que el sector privado se desarrolle porque ahora esa propiedad, imaginemos el ejemplo que doy muchas veces es el dentista. Yo voy al dentista. ¿Cómo sabe el Estado que yo fui al dentista? ¿Cómo le puede cobrar impuestos al dentista? ¿Cómo puedo descargar yo lo que gasté en el dentista? Un artista, saquemos un dentista, un artista hace una obra de arte, la hace y la compro en $1.000, $10.000, $1.000.000. ¿Cómo sabe el Estado que yo compré a un artista si no hay nadie entre medio, entre él y yo, entre el dentista y yo, entre el artista y yo? Ahora, si el artista o el dentista está usando una oficina, está usando un estudio, y ese estudio vale $100.000, $200.000 o $500.000 o $10 millones, y paga el 2% sobre lo que vale, no necesito cobrarle más al dentista ni al artista, generando un aumento significativo en la cantidad de operaciones que puede hacer, en la arte que puede hacer, en la libertad que puede hacer, en la facilidad que puede hacer, porque así como dije que entre el dentista y yo no hay nadie, todas las propiedades están escritas en algún lado. O sea, el título de propiedad es de alguien siempre. Y ese alguien que siempre puede ser la Iglesia Católica, puede ser un extranjero, puede ser un nacional, puede ser cualquier tipo de persona. Y esas personas, empresas, esas cosas, están obligadas a pagar el 2% y no necesito hacer ningún descuento para pagar, porque es lo que es. Si quisiera un barrio, una intendencia, una alcaldía, promover, digamos, el desarrollo, puedo en vez de cobrar el 2%, cobrar el 1%, subsidiarlo. Si quiero regalarlo, puedo regalarlo. Si quiero en vez de impuesto a las ventas finales cobrar el 7%, cobrar el 3%, y empezar una guerra entre los dos alcaldes, digamos, de quién baja más los impuestos, hacerlo, digamos. Si tengo subocupación, porque en realidad la alcaldía se está vaciando, puedo promover que vengan industrias a mi región porque les cobro menos impuestos, digamos. Puedo hacer que vaya toda Europa a una sola ciudad, digamos, en el medio de España porque está vacía. Es decir, que el acercarme al intendente, al alcalde, permite herramientas que ningún otro instrumento permite. Y las fricciones que está sucediendo en Europa y sucede acá también. La enfermedad de cada vez más trámites, más papeles. Europa también está protegiendo su empleo, digamos. Eso porque cada vez tiene más Maastricht, cada vez ustedes tienen una superestructura más mayor, como la que tenemos nosotros, de gente que no genera valor agregado, más que llenar papeles unos al lado del otro. La Argentina en teoría está en un proceso de cambio de eso. No va a suceder.
a como viene la mano no va a suceder, porque este fenómeno no está siendo analizado, no está siendo analizado el tema de la correspondencia fiscal. Yo estoy en contacto con todo el gobierno, digamos, y diferentes funcionarios, ni siquiera existe como concepto. Existe el concepto de bajar el gasto público como si fuera un tema voluntarista de políticos idiotas y una ciudadanía imbécil que en realidad ha ido subiendo el gasto público por maldad, digamos, por incapacidad. Y el gasto público ha ido subiendo acá y en muchas partes del mundo, una falta de correspondencia fiscal. Te quería hacer una pregunta más en relación a eso y no quiero ser respetuoso de tu tiempo. Vos me dijiste que tenías 1 hora para esta entrevista y no me quiero extender demasiado. Vos me dirás si podemos extendernos unos minutos más o no. La estoy pasando bomba, así que digamos el tiempo que quieras. Una vez que no te interrumpen y no te chicanean, está bueno, ¿no? La siguiente pregunta que te quiero hacer está relacionada... Perdón, pero y para relacionarlo, un tema de los nuevos medios de comunicación es el no sometimiento a la necesidad de vender desodorante, aerosoles y remedios como el Viagra, digamos, por televisión. Sí, totalmente. Bueno, eventualmente habrá que precisamente agudizar el ingenio para ver cómo monetizamos nosotros este contenido, pero es un problema nuestro, no es un problema del invitado. Volviendo a los temas que vos tratás en tu libro y sobre los cuales me llamaron particularmente la atención precisamente por lo disruptivo, era el tema de cómo grabar a las ganancias. Es decir, en muchos países, por ejemplo en Argentina, se cobran anticipadamente sobre la presunción de que alguien va a ganar dinero, ¿no? Y en tu libro, si no recuerdo mal, y por favor corregime si estoy diciendo una tontería, vos planteás sobre grabar los dividendos específicamente, es decir, cuando recién las ganancias se van a redistribuir o se van a distribuir con los accionistas de determinada empresa, ¿no? Entonces, me gustaría si pudieras ampliar este tema porque me parece nuevamente algo diferente a lo que he leído o visto como propuestas alternativas. Sí, gracias por la oportunidad, porque hasta yo a veces me olvido de lo que... Grabar las ganancias, ¿qué significa ganancia? Nada, porque si la ganancia está generando empleo en una empresa y ese empleo está permitiendo subir salarios y esos salarios están permitiendo aumentar consumo y mejorar el nivel de vida de un país, ¿por qué voy a grabar ganancias para redistribuir cuando en realidad ya lo que estoy generando es empleo, digamos, y disminuyendo la pobreza por aumento de empleo? Ahora, ¿en qué momento la ganancia deja de ser útil a la sociedad? Y no del todo, pero exagerando. En el momento que deja la empresa y se convierte en mi ganancia, la ganancia de Teddy. Pero mientras sea la sociedad, la sociedad anónima, la empresa, la que esa ganancia la está reinvirtiendo, está generando empleo, genera utilización, digamos, de capacidades mentales de la población, de capacidades físicas de la población, de capacidades estratégicas de la población, de fortaleza de mi país con respecto a otro país, ¿por qué voy a grabarlo empobreciendo mi país? Entonces, yo te diría, los empresarios ya comemos lo suficiente, ganamos lo suficiente y vivimos tan bien como lo que queremos, digamos. Y si nos permitieran a nosotros tener una vida aún utilizando más nuestro cerebro, explotando nuestras capacidades, haciendo empresas cada vez más sofisticadas, más importantes, más invertidas, con sueldos más altos, en un ambiente donde nosotros podemos estar disfrutando de cómo es, como un artista lo disfruta de cuando está haciendo arte, si a nosotros nos grabaran solamente en el momento de pagar dividendos, los países pobres, nuestro país no es pobre, nuestro país es pobremente administrado. Los países pobremente administrados como el nuestro, la Argentina, estaríamos volando hoy. Estaría toda Europa viniéndose de la Argentina, porque nuestras capacidades todavía están tan subutilizadas. Nuestro aire, nuestro mar, nuestra tierra, nuestra montaña, nuestras aguas, la capacidad del argentino están siendo tan subutilizadas que imponer impuestos sobre los dividendos, en vez de imponer sobre las ganancia que es ficticia, porque imaginemos una persona soltera, se lleva $1.000 a la casa, 1.000 euros a la casa.
Ahora no es soltero, ahora está casado. Ahora está casado y tiene 3 hijos. ¿En qué momento dejó de ser ganancia 1.000 euros o 10.000 euros? Y si con los 10.000 euros, y si gana 10.000 euros y tiene 5 hijos, y esos 5 hijos compran cada uno un auto porque son ricos y porque esto, ¿en qué momento esa ganancia es ganancia o es simplemente parte del sistema de ratas en el que el mundo, digamos, está metido, donde el consumo genera más consumo y vamos generando un ingreso donde cada vez vamos desarrollando y encontrando productos más sofisticados, más lindos, la gente se viste mejor, vive más tiempo, está más tiempo educada, tiene aparatos más lindos, es más seguro andar en auto, es más segura la ropa, es más seguro su casa, digamos. ¿En qué momento eso es ganancia? Ahora, entonces en el libro mío lo que sostengo es, como bien vos decís, en realidad sostengo que hay que poner un sistema muy básico de impuestos. Son 8 en principio. El primero es impuesto a la venta final, como mencionamos. El segundo es impuesto a la propiedad cerca, cuando no es en el ejido urbano, es el gobernador que lo cobra y mandan sobrantes hacia arriba, es decir, hace coparticipación hacia arriba. Después se impuesto a las naftas para que la materia prima se procese, a los combustibles en realidad, para que las materias primas se procesen cerca del lugar de la procedencia, porque si no, para que el algodón que se produce en el norte se trate de convertir en ropa estando cerca de donde se produce el algodón y de ese modo, digamos, transportar mucho valor agregado en ese camión en vez de un camión que sale regalada la nafta, digamos. Así que el impuesto y eso permite ahorrar combustibles y ahorrar combustible nos permite exportar más y una serie de fenómenos. Impuesto al comercio exterior, pero en contenedores, medido, digamos, en metros cúbicos, tanto impuesto o sea, no frenar la importación ni frenar, sino que el sistema de comercio exterior lo pague el comercio exterior, no alguien que pague impuestos localmente teniendo que dragar los ríos para que otro importe y compita contra lo que yo produzco localmente. Un impuesto a los cigarrillos, un impuesto al alcohol, un impuesto al azúcar, un impuesto al juego. Ahí van 7. Y muy particularmente para el sistema argentino, donde el sistema de jubilación es un sistema que ha socializado, digamos, porque la sociedad ha votado eso. Finalmente, la sociedad votó a los políticos que regalaron las jubilaciones. La variable próxima cercana a la posibilidad de pagar el sistema de jubilación es el consumo de energía en las casas. Entonces, en el caso mío, lo que propongo es un sistema impositivo que vaya adosado a la energía, que ahora va a costar mucho más barato porque no hay IVA, no hay esto, no hay ingresos brutos, no hay 50 impuestos que se le adosan al sistema de energía eléctrica, un impuesto que vaya directamente al sistema de seguridad social que permita pagar el sistema de jubilación. No aclaré que el impuesto al cigarrillo, al azúcar, al juego y al alcohol es el que se utilizaría para pagar todos los gastos de salud del país, que con eso, haciéndolos más caros, disminuye el consumo y a su vez financia el sistema y mejora la salud por disminución de consumo. Te voy a hacer, creo que la última pregunta para no aprovecharme o no abusarme, mejor dicho, de tu generosidad. Me gustaría si pudieras abordar un tema que también tratás en tu libro, lo que se conoce en el mundo como mochila austríaca, y tiene que ver precisamente sobre esa suerte de híbrido entre un sustituto de las indemnizaciones y un complemento del fondo para las jubilaciones, es decir, poder tener un fondo para los empleados, para las personas que están empleadas, que lo acompañe a lo largo de toda su vida, independientemente de dónde esté empleado o incluso estando desempleado. Vos, de hecho, desarrollaste un libro entero al respecto, obviamente que no nos da el tiempo para abordar todos los temas que están relacionados a eso, pero si vos pudieras hacer una síntesis del sistema, de cómo vos lo diseñaste en tus 2 libros, porque lo mencionás en Revolución Impositiva y después lo desarrollás extensamente en tu libro Mochila Argentina. Si pudieras desarrollar un poco el concepto y cómo vos concebiste la implementación de este sistema. Muchas gracias de vuelta por la pregunta. En realidad, yo dije que
hay que entender las economías y la teoría tiene que ser aplicada a cada uno de los países que cada uno tiene distinto. La Argentina tiene un sistema que otros países no tienen tan grave como la Argentina, que es que cuando uno despide a una persona, esa persona le corresponde, y está bien que le corresponda, un mes de salario por cada año de servicio que ha tenido en la empresa. El tema es que en otros países tiene un cap, es decir, tiene un máximo, en otros países son asegurables, como el sistema en Austria, y esto se llama flexiseguridad. En la Argentina no existe esto, y la Constitución argentina dice que esto es un derecho del trabajador, lo cual es un derecho inteligente que la sociedad le ha dado porque le da una estabilidad al trabajador que hace 10 años, 20 años. Lo que pasa que, como su funcionamiento ha sido perverso, digamos, por una serie de errores que se han cometido en su implementación, el empresario argentino, como ve que su empresa no va a valer nada, porque esto acumula, las empresas más exitosas tienen 10, 20, 30 años de servicios de su gente, y esto acumula una deuda, un pasivo laboral que hace que el valor de la empresa sea nulo. Como el empresario sabe eso, desde el primer día empieza a sacarle dinero a la empresa. Ese dinero es la salida de capitales que desde los años 80 fluye hacia el exterior, de 20, 25, 30, 35 mil millones de dólares, dependiendo del año, cada año, desde hace muchísimos años. Esa salida de capitales ha hecho también que la Argentina, el Estado argentino, no tenga capacidad de emitir moneda, porque esa salida de capitales se convierte en dólares que suben, una serie de fenómenos que se pueden ver en los gráficos que pueden bajar del internet gratis del libro, digamos, Mochila Argentina. Entonces lo que hay que resolver es un problema que tiene la Argentina ya desde su constitución, un problema que debe resolverse, y que si no se resuelve, el empresario argentino, aunque gane dinero, no va a querer emplear gente. Es decir, y si el empresario argentino no quiere emplear gente, el Estado va a tener que seguir gastando dinero en ser empleador de último recurso, ¿no? Porque aunque haga muy bien las cosas, el empresario va a seguir teniendo una empresa que no vale dinero, y si una empresa no vale dinero, le va a convenir mucho más, cuando la economía crece, comprar máquinas muy sofisticadas, y por eso la productividad del empresario argentino es tan alta, como la es hoy. Y entonces la solución que yo propuse es que paguemos un seguro, que el seguro dependa de qué rotación tiene la empresa, que este seguro no reemplaza, porque en realidad la indemnización sigue estando, pero ahora este seguro incluya también a la persona que se va por su propia cuenta, es decir, que aquel que no es despedido también le corresponda, con lo cual se elimine la motivación a comportarse mal y ser echado para cuando uno ya consigue un trabajo pueda cobrar su indemnización. Sirve para eliminar el incentivo del empresario a sacar el dinero, sirve para eliminar el incentivo del banco a pedirle garantía personal al empresario, con lo cual la Argentina es uno de los países que menos crédito bancario a las empresas hay. Sirve para que el Estado pueda financiarse emitiendo moneda, porque ahora no va a salir el dinero, digamos. Pero la verdad es que mi experiencia es que cada uno de los partidos políticos que lo han escuchado, por izquierda o por derecha, como meten su ideología dentro como filtro de lo que acabo de decir, que es tan simple como eso, unos dicen que yo quiero eliminar la indemnización. No, yo quiero dar indemnización a todo el mundo, aunque no los echemos. Otros que dicen que quiero socializar la deuda, a lo que les respondo que no quiero socializar la deuda ya está socializada. El empobrecimiento paulatino de la Argentina desde el año 76, 77, que es el año que se implementó, 75, 76, que es el año que se implementó la indemnización como un beneficio social, digamos, por un gobierno militar, y que se fue perfeccionando a través de múltiples multas y frenos y duplicaciones de indemnizaciones y miles de cosas tóxicas que han sucedido en el medio. La socialización de ese fenómeno hizo que en nuestro país, un país rico, más rico que España en los 70, hoy sea un país, digamos, que da pena, que da lástima, endeudado hasta la manija, endeudado como forma, a mi modo de ver, de sometimiento, pero que
no se lo podemos achacar a ningún otro país, simplemente a gente de muy buena voluntad, como explica Ayn Rand, que queriendo hacer el bien termina haciendo desastres, explicándonos a quienes sabemos producir y hacer qué debiéramos hacer para ser un país bueno, cuando en realidad no tienen la más mínima idea, porque nunca pagaron un sueldo, siempre vivieron del Estado, siempre vivieron de asesorar a empresas que tenían problemas económicos, con lo cual cuando más problemas económicos hay, más ganaron, digamos. Así que si me permitís, digamos, los dos libros están y si lo podés publicar, hacelo, digamos, los links, porque se pueden bajar gratis de internet, y ahí van a ver gráficos que son autoexplicativos y explican muy claramente por qué el primer movimiento debiera ser la mochila argentina, y luego utilizar los grados de libertad por el aumento de empleo privado para ir eliminando, no bajando, eliminando 140, 150 impuestos y reforzando estos que dijimos, estos 8 impuestos. Bueno, desde ya, si vos me lo permitís, yo voy a crear una publicación en mi página web y por supuesto cuando suba el video, como para que la gente pueda descargar los dos libros en formato digital y obviamente enlazar a los sitios que vos publicaste. Para que los bajen directamente del tuyo. El que quiera el libro puede pedirlo por Amazon, pero la verdad se puede bajar gratis. Estupendo. Bueno, si te parece, me gustaría hacer un cierre y te voy a hacer dos preguntas combinadas. La primera es, bueno, ¿cuál es tu perspectiva? No quiero comprometerte con la pregunta, si preferís esquivarla no hay ningún problema, pero ¿cuál es tu perspectiva respecto del futuro de Argentina? Si crees que incluso con una gran divergencia de visión o de implementación entre lo que está haciendo el actual gobierno y lo que vos proponés en tu libro, si crees que puede haber una mejoría que no duradera, pero que sí siente las bases como para que haya una mejora a largo plazo. Y bueno, si la segunda, que está relacionada también, es si de todas las propuestas que vos haces en tus dos libros, crees que este gobierno es capaz de llevar adelante algunas de ellas y si crees que eso sería suficiente, ¿no? Para empezar, digo. Para empezar livianito. Para empezar un cambio, ¿no? Para empezar un cambio, a eso me refiero, bueno. Un cambio que pueda perdurar. Digo esto y ya me callo, ¿no? A ver, yo me fui de Argentina en el año 2020. Bueno, yo tengo 44 años, nací, crecí y viví hasta mis 40 años en Argentina. Creo que vos tenés un par de canas más que yo. Y ciertamente, bueno, yo no creí en que iba a haber el cambio en Argentina, por eso tomé la decisión de vivir la segunda mitad de mi vida fuera de Argentina. O sea, es brutal, pero lo digo tal cual como lo concebí. Es decir, mi pensamiento fue, bueno, creo que puede cambiar, pero no creo que tenga edad para disfrutarlo. Entonces me voy de Argentina porque siento que le di a Argentina, no sé si me dio mucho, no me queda claro. Mis padres me dieron mucho tal vez, pero no estoy muy seguro que Argentina me haya dado mucho. Yo creo haberle dado a Argentina, haberle devuelto mucho también, pero no estoy seguro que yo pueda disfrutar la segunda mitad de mi vida ni que pueda ver crecer a mis hijos en un entorno razonable. No estoy hablando ni súper próspero, ni boyante de riqueza, ni ideal, ni mucho menos. Es una perspectiva, si se quiere, un poco pesimista de corto plazo, si se quiere, ¿no? Entonces me gustaría conocer tu visión respecto de este tema, porque vos estás, o sea, no creo que haya nadie que tenga más skin in the game que un empresario argentino que emplea a 1.600 personas y que seguramente, no sé, el 99% de tu capital debe estar invertido en tu propio negocio, ¿no? Entonces, me imagino que vos debes tener unas motivaciones muy diferentes a las que puedo tener yo, que bueno, yo fui empleado, básicamente un don nadie, un ciudadano común que no hacía mover la aguja para nada en Argentina, ni mucho menos, ¿no? Entonces, creo que estamos en unas posiciones muy diferentes, tenemos motivaciones muy diferentes y seguramente, espero, tengamos visiones también muy diferentes, ¿no? Bueno, primero, mis padres eran los 12 inmigrantes y yo sé lo mucho que tienen, y nuestra familia está agradecida a la Argentina que nos recibió, y lo tan difícil que es ser inmigrante, así que lo que vos estás pasando y lo que tenés que pasar como inmigrante es muy complejo, que solo aquel que inmigró sabe lo difícil. Habiendo dicho esto, creo que hiciste bien seguramente, porque como profesional independiente en la Argentina es muy difícil ganar el suficiente dinero que
pague por lo que uno sabe, digamos. Así que si yo fuese profesional independiente, es probable que también hubiese emigrado de la Argentina. Habiendo dicho eso, yo creo que en los próximos 50 años el lugar para estar va a ser la Argentina, no Europa. Pero en los próximos 5 meses no tengo la menor idea. Es decir, los próximos 5 meses de la Argentina, los próximos 2 años de la Argentina, no tengo la menor idea y espero estar muy equivocado porque creo que van a ser años muy difíciles. Porque yo no creo, y respondiendo a tu pregunta, que este gobierno tenga un buen diagnóstico de la razón por la que el gasto público haya subido y que la disminución del gasto público en la actualidad en realidad es como tantos experimentos previos que se hicieron donde bajando salarios y bajando salario público, bajando salario privado, generando depresión, haciendo que la gente no importe productos, digamos, porque por la depresión, digamos, bajando jubilaciones. Todo eso para mí es un error de diagnóstico. Entonces, la frase que tengo yo es, digamos, vos podés bajar la fiebre del enfermo con un martillo, lo que después no podés pedir es que se levante. Si tenés un mal diagnóstico sobre la razón por la que tenés fiebre, o si vos crees que la fiebre es el problema, la temperatura es el problema, y eliminando la inflación se va a resolver el problema como por arte de magia, es un error conceptual que honestamente no he sido capaz con mi accionar de imbuir al Estado actual, digamos, en comprender. Así que no, yo no soy de los que creen que esta línea por la que estamos yendo ahora es provechosa y yo creo que ni siquiera el RIGI va a venir a resolver y no va a haber mucho RIGI porque un país inestable no puede prometer 30 años de baja de impuestos. Es decir, el mismo fenómeno por el que parece tan conveniente venir es el fenómeno por el que no conviene invertir, digamos. Entonces, mis hijos trabajan en la empresa. Uno es el CEO de la empresa y el otro es el CEO en formación de la empresa. Tenemos varios sectores. Y nosotros tenemos, como dijiste, skin in the game. Y es probable que a nosotros nos vaya bien porque sabemos lidiar en esta agua turbulenta, digamos, donde a pesar de los errores del Estado, una vez en el gobierno de Macri me reuní con un ministro en Rompuán, y es un bar que hay en el centro, que era donde se reunía él, y le dije que si bien yo estaba cerrando fábricas, seguíamos invirtiendo en otras. Y me preguntó por qué, me había dicho que cerrara todo, porque en realidad, y me preguntó por qué seguía invirtiendo. Le dije, porque ministros malos y gobiernos que no entienden pasan, pero nosotros quedamos. Así que, Mariano, el tema de que te haya sido duele, se fue muy, muy buena gente, se están yendo muy buenos hijos de empresarios, se están yendo muchos empresarios de la Argentina, pero los fundamentos de la Argentina son espectaculares. Es decir, para el que tiene paciencia, para el que tiene mucho capital. Por ejemplo, yo hoy no compraría una empresa en Argentina, pero compraría propiedades en Argentina, compraría empresas sabiendo que no voy a ganar dinero los próximos 2 años y por eso las compro regaladas, como se vendió ahora Procter & Gamble, por ejemplo. Es un buen negocio, digamos, que la compró un argentino. Un argentino compró HSBC, digamos. Argentina, el futuro de la Argentina es mejor que de cualquier país europeo. Nuestra población sigue siendo una población homogénea, sigue siendo una población educada. Para dar un ejemplo, yo estoy en el negocio textil, supuestamente un negocio de alta inestabilidad. En 20 años he tenido menos del 1 por 1000 de incobrables. Es decir, para el que conoce el negocio, para el que sabe el negocio, para el local, sobreviviremos y nos irá bien de alguna forma o de otra. Sufriremos 1 año o 2 años, pero nos irá bien. Lo que pasa es que los países no tienen por qué sufrir como estamos sufriendo en Argentina, las consecuencias de ministros malos que porque fueron funcionarios de una empresa creen que saben cómo decirle al resto de los empresarios lo que tienen que hacer. Hoy nos está pasando eso todo el día, todo el tiempo. Espero que pronto recapacite quienes están tomando decisiones para entender que el enemigo no es el empresario argentino
y que los empresarios extranjeros no van a venir a un país de donde los empresarios argentinos se están yendo. Pero bueno, yo soy, como te dije, el tipo más optimista del mundo para la Argentina en los próximos 50 años, no así para los próximos 5 meses, quizás 2 años, no lo sé. Bueno, me voy a aprovechar un poco de tu generosidad. ¿De dónde crees que puede salir un representante que esté a la altura de la implementación de las ideas que vos estás tratando de transmitir? Porque en definitiva, si vos estás convencido de que la solución difiere de las implementaciones actuales, bueno, tendrá que surgir un representante político que esté dispuesto a llevarlas a cabo, incluso aunque no tenga conocimiento, que tenga la confianza suficiente en alguno de sus asesores o como para llevarlas adelante. Entonces, se me permite la pregunta es, ¿vos creés que esas personas posiblemente estén en las sombras, sean empresarios como vos, que estén dispuestos a meterse en ese barro en el futuro? ¿Estás al tanto de que existen o creés que van a surgir? Honestamente no lo sé. Es un cisne negro. Cisne negro significa que cuando aparezca va a ser obvio que era él. Pero hoy no conozco ninguna persona que la tenga claro. Puede ser este mismo gobierno que después de fracasar, digamos, nuevamente como fracasaron otros, pruebe una nueva alternativa. Y como tiene el grado justo de, no voy a usar la palabra, pero puede ser que quieras, que se anime a hacer un cambio en ese sentido, porque tiene, digamos, la posibilidad de hacerlo. O puede que no, y requiramos de otro fracaso nuevamente hasta que venga alguien que puede ser, no quiero ni mencionar un partido político porque en realidad no tengo la menor idea de dónde puede surgir. Ahora, la buena noticia es que esto ha sucedido en otros países y la Argentina, vos sabés porque sos argentino, nosotros en un año, en 2 años, podemos pasar de no existir a ser el mejor del mundo, digamos. Y eso solo requiere que ese fenómeno de cisne negro suceda. Para dar un ejemplo internacional, eso sucedió con Corea del Sur en los años 80. Un país corrupto, de mala calidad, donde la gente se iba. De un día para el otro, en realidad ellos lo tuvieron con un déspota ilustrado, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, digamos, pero que con muy pocas empresas, muy fuertes, cambiaron el ritmo, se convirtió en un país industrial por excelencia, se eliminó la corrupción a través de sistemas como los que estoy proponiendo yo, digamos, y de ser un país pobre, hoy es uno de los países más avanzados. Bueno, perdón por el corte, pero precisamente mientras que Teddy estaba exponiendo sus ideas respecto a esta posibilidad de que aparezca un cisne negro, se me ocurrió buscar información sobre el ministro de Economía que hizo el milagro del cambio en Nueva Zelanda de la década del 80. También, como él había comentado que había pasado en Corea del Sur, bueno, en Nueva Zelanda en la década del 80 hubo un movimiento importante en Nueva Zelanda, en donde Nueva Zelanda era un país ultra estatista, un país profundamente fracasado, y de la mano de Roger Douglas, su ministro de Economía, bajo un gobierno de izquierda, se realizaron reformas muy profundas que convirtieron a Nueva Zelanda en el país que conocemos hoy. Así que, sin mucho más que decir, voy a subir este video obviamente a YouTube y voy a subir también este video a mi página web, a contracorriente.es, y voy ahí a compartir los enlaces a los libros de Teddy Karagossian, Revolución Impositiva y Mochila Argentina, que me parecen muy interesantes, tienen perspectivas que a mí ni siquiera se me habían ocurrido y por eso es que me gustó tanto leerlos y por eso es que me pareció aún más interesante hablar con su autor. Así que les recomiendo que mantengan la mente abierta, que no se cierren a ninguna idea, porque en definitiva cerrarse a una idea es cerrarse a oportunidades de descubrir cosas nuevas, cosas que no se nos habían ocurrido, e incluso aunque esas ideas no se implementen tal cual como son propuestas, siempre pueden ser disparadores de otras ideas que puedan ser superadoras. Y así es como crecen las sociedades y así es como nosotros crecemos como profesionales y como seres humanos. Así que bueno, me disculpo por haber desperdiciado estos últimos 4 minutos de la entrevista con Teddy Karagossian, que realmente eran muy jugosos. Ya sé en qué me equivoqué, así que la próxima vez que entreviste a otra persona voy a saber qué no debo tocar. Así que les agradezco mucho si se quedaron hasta acá. Si les interesó, obviamente les pido que traten de compartir este contenido, que más personas puedan llegar a estas conversaciones, a estas reflexiones.
que nos hacen crecer a todos. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.